Desde el punto de vista del dióxido de carbono, el dióxido de carbono es un gas bien soluble. Nosotros lo podemos detectar en esas Coca-Colas cuando están frescas y cuando se le sale el dióxido de carbono, usted sabe que ese refresco sabe mucho más dulce. Así que nosotros sí podemos tener la capacidad de detectar eso. Está en relativamente baja concentración en la atmósfera, es uno de los gases de invernadero, ¿verdad? Actualmente está sobre 410 partes por millón. La concentración recomendada en cultivos para tilapia es de 15 a 20 miligramos por litro. En sistemas acuapónicos va a ser producido por la respiración de los peces, sacan oxígeno, liberan dióxido de carbono por las branquias, la descomposición de esa materia orgánica. Las bacterias nitrificantes en el biofiltro van a producir dióxido de carbono. Las bacterias y otros microorganismos que también van a estar viviendo ahí, ¿verdad? Porque no, hay protozoarios y otros animalitos muy pequeños que van a estar viviendo en esa cama de cultivo y en ese que es el biofiltro. Y las raíces de las plantas también van a estar consumiendo oxígeno y liberando dióxido de carbono. Así que en esa cama de crecimiento, ese proceso del sifón de campana, bajar esa agua permite que entonces salga, penetre todo ese oxígeno de la atmósfera y hasta cierto punto permite la salida de dióxido de carbono que se puede estar produciendo en ese sistema. Así que en altas concentraciones va a interferir con el intercambio de gases, la respiración en las branquias de los peces, y entonces eso va a traer otro problema, ¿verdad? Así que no vamos a estar midiendo dióxido de carbono como tal, pero sabemos una de las cosas de que si hay altas concentraciones de dióxido de carbono en el agua, ¿qué es lo que puede estar sucediendo con el intercambio de gases en las branquias de los peces? Hay otro componente que es importante, que son los sólidos totales disueltos, que eso es un parámetro que se mide mucho, es bien común, o sea, es de todos los días medirlo en los sistemas hidropónicos, que se llama Total Dissolved Solid en inglés. Así que encontramos diferentes formas de expresar la concentración de estos sólidos disueltos. Gente, estos sólidos disueltos, en otras palabras, son sales. Son sales que están disueltas, iones que están disueltos en el agua, y que con este instrumento nosotros lo que medimos es el paso de la conductividad eléctrica de esa agua, y que hay una relación de temperatura y sales, iones disueltos. Así que mientras más cantidad de sales que están disueltas, más fácil se hace pasar esa corriente eléctrica, y por lo tanto el instrumento automáticamente le puede decir que hay X cantidad. Así que medimos conductividad eléctrica, ahí tienen una fórmula que se utiliza para calcularla, o sólidos disueltos, que esa es la medida más común que nosotros vamos a estar utilizando. Y entonces acá en la presentación tienen una tabla para hacer conversiones entre las diferentes componentes de cómo usted está midiendo esa conductividad. Así que en el mercado existen una gran cantidad de esos metros de conductividad. Muchos de estos instrumentos miden la conductividad y la temperatura simultáneamente, porque el instrumento hace una corrección midiendo la temperatura. Debemos recordar que estos instrumentos es bien importante que entendamos esto. Nos dicen la cantidad de sólidos disueltos, de sales que hay en esa solución, pero no nos dicen cuáles son esas sales que están disueltas. Una de las cosas que no nos dicen es la cantidad de nitrato, no nos dice la cantidad de fosfato, no nos dicen la cantidad de carbonato, no nos dice nada, o sea, no nos dice nada de eso. Nos dice, hay una medida de tantos sólidos disueltos. Esos sólidos disueltos podrían ser sal pura, sal de mesa con una conductividad de tanto, y podemos tener una mezcla de diferentes sales con la misma conductividad. Para eso es que ahora son los conjuntos que nosotros queremos medir: cuánto nitrito, cuánto nitrato, cuánto amoníaco, cuánto fosfato. Y estos conjuntos con las técnicas de colorimétrica, o sea, con el cambio de color tipo kit de piscina o tipo kit que utilizamos en los acuarios, que de hecho esos son los que vamos a utilizar, nos dicen. Así que aquí tenemos algunos de estos instrumentos que podemos encontrar en el mercado como tal, y metros de pH también que podemos utilizar. Así que en una publicación del doctor Rakosi y otra publicación del doctor Resch, que es uno de los libros de texto de los clásicos que se utiliza para estudiar sistemas hidropónicos, aquí presentamos en esta tabla una comparativa entre la concentración de nutrientes en sistemas acuapónicos e hidropónicos. Noten que Rakosi encontraba sólidos totales disueltos
entre sistemas nuevos 62 y 780, ¿verdad? Miligramos por litro. Y Resch recomienda de 1200 y otras personas hasta 1500, ¿verdad? Y noten que Rakosi menciona calcio, magnesio, potasio, eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Nitrato, fosfato, sulfato, hierro, magnesio, cobre, zinc, boro, molibdeno, etc. Y estas son las concentraciones que Resch básicamente recomienda una solución estándar, ¿verdad? Para unos cultivos hidropónicos. Así que nosotros sí vamos a tener unas concentraciones relativamente más bajas, básicamente de casi todo. Ahora vamos a ese pH, vamos a estar midiendo el pH. pH es recomendado. Así que para la producción hidropónica el pH debe ser ligeramente ácido. Entre 5.5 y 6.5 Hodgmuth en el 2001 o según Resch, él recomienda entre 5.8 y 6.4. Esto es para evitar, una de las cosas es que tenemos que evitar la precipitación, o sea, que salga de solución muchos de estos nutrientes que están disueltos en el agua y que ellos dependen de estar a un pH adecuado para mantenerse disponibles. O sea, tienen que estar disueltos en el agua para que entonces las raíces de las plantas los puedan absorber de una forma adecuada. Si el pH se va más abajo, más arriba, en algunos de ellos, todo depende del tipo de nutriente, pues entonces puede formar sales insolubles, se precipitan y no los vamos a tener disponibles. Así que aquí podemos ver que hierro, magnesio, fósforo, calcio, perdóneme, manganeso, fósforo, calcio, magnesio en sales, se pueden formar en sales insolubles cuando el pH va a ser mayor de 7. Así que nosotros vamos a estar ahí más o menos en ese rango, vamos a tenerlos disponibles, pero no va a ser el pH, como le digo, ese compromiso que tenemos que tener para que esas bacterias, esos nutrientes para las plantas, de ahí es que viene ese número, y los peces, que ellos pueden tolerar un rango mayor de pH. Así que si los nutrientes no son solubles, no están disueltos en forma de iones, no están disponibles para las plantas, y ahí vamos a tener problemas porque esas plantas no van a tener el crecimiento adecuado que nosotros queremos. Es por eso que debemos mantener ese pH cerca de 7 como un compromiso para los tres componentes, como les mencioné. Las plantas, los peces y ese biofiltro, esas bacterias nitrificantes para que hagan su función. Desde el punto de vista del pH, no vamos a entrar mucho en química, actividad de iones de hidrógeno, influye en otros parámetros químicos, como habíamos mencionado, en esa solubilidad de estos nutrientes. En algunos casos, cuando el pH desciende mucho, vamos a añadir base, y esto es una de las cosas que el sistema acuapónico siempre va a estar haciendo de forma constante con el filtro biológico, y vamos a explicar otros componentes que ayudan a reducir el pH. Y una de las cosas que podemos hacer es suplir ciertos nutrientes junto con esa sustancia que vamos a conocer como una base para mantener ese pH en una zona adecuada de 7. Así que nosotros podemos suplir calcio y potasio, y vamos a ver luego qué es lo que hacemos con el hierro para que entonces se mantenga. El hierro es especial, tenemos que usar algo particular para que ese hierro esté disponible en el agua. Así que el compromiso para esos acuapónicos, cerca de 6.8, 7, ¿verdad? No tenemos que ser tan estrictos con 7, 6.8, 6.9, 7, para algunos casos 7.1, ¿verdad? Para que entonces estos nutrientes estén disponibles para estas plantas de una forma adecuada. De hecho, en esta parte superior podemos ver estos conjuntos, estas pruebas de nutrientes, cómo se manifiesta ese cambio de color, y entonces utilizando la paleta de color que tenemos atrás y las concentraciones podemos medir cuánto hay en el agua. Así que en un sistema de recirculación acuícola, recuerden, en el caso de nosotros, el sistema de acuapónico, si mantenemos un pH óptimo para las bacterias nitrificantes entre 7.5 y 9, ¿verdad? Como dicen Hochmeyer y Wheaton en el 98, la absorción de nutrientes por las plantas no va a ser óptima y vamos a tener ese rendimiento muy bajo en el cultivo de plantas. Así que tenemos que tener ese compromiso de un pH un poco más bajo para poder que todos esos componentes se mantengan funcionando adecuadamente. Así que, ¿qué cosas son las que hacen que ese pH siempre tienda a disminuir
en ese sistema acuapónico, ¿verdad? La producción de dióxido de carbono por los peces, que eso no vamos a estudiar la química de esto, pero el dióxido de carbono reacciona con agua y produce ácido carbónico. Descomposición de la materia orgánica por las bacterias que habíamos mencionado que pueden consumir el oxígeno y nos pueden causar un poco de problema, pero simultáneamente van a estar liberando ese dióxido de carbono que nos va a ayudar también a reducir el pH, pero principalmente ese biofiltro, ese proceso de nitrificación es el que va a contribuir a reducir grandemente ese pH porque va a estar produciendo ese ácido nítrico de forma constante. Y esa disociación de ese ácido nítrico va a producir ese ion que a nosotros nos interesa mucho, que va a ser ese ion de nitrato, pero tenemos que neutralizar ese ácido que se está produciendo, ¿verdad? En ese sistema por ese biofiltro. Y vamos a utilizar estas bases para resolver ese problema. Y lo vamos a hacer, vamos a resolver ese problema y simultáneamente vamos a proveerle a las plantas algunos nutrientes que el alimento de las tilapias no le van a proveer en cantidad suficiente. Y vamos a verlo más adelante. Así que si nosotros tuviéramos un problema de que tenemos un pH demasiado alto, que sabemos que va a ser bien poco probable, para reducir el pH, si es mayor de 7.2, podemos utilizar ácido fosfórico y ese ácido fosfórico, ese grupo fosfato, va a servir de nutriente simultáneamente para las plantas. Así que pH, que es muy alto, podemos neutralizar, reducirlo y llevarlo a ese valor que nosotros queremos con ácido fosfórico. Ahora, si nosotros queremos aumentar el pH, que es lo que debe de ocurrir en nuestro sistema, debemos añadir lo que conocemos como una base, que viene siendo la fórmula química como tal. Podemos utilizar hidróxido de calcio, podemos utilizar óxido de calcio, y esto es cal, gente, cal agrícola que nosotros podemos conseguir por ahí, y podemos utilizar hidróxido de potasio o sus carbonatos, carbonato de calcio, que eso es básicamente, ¿verdad?, roca caliza, y carbonato de potasio es una de las sales que se producen cuando usted quema madera. Así que podemos encontrar algunas sustitutos por ahí de forma relativamente barata. Así que, de hecho, cascarones de huevo utiliza gente que están formados por carbonato de calcio también, como tal. Así que esto permite aumentar el pH a niveles adecuados y neutralizamos el ácido nítrico producido durante la nitrificación en el biofiltro. Y como nosotros estamos añadiendo calcio y potasio, esto va a servir de nutriente para las plantas. Así que estas sustancias nos ayudan a regular el pH y simultáneamente le proveemos al sistema estos micronutrientes que son necesarios para las plantas. Así que, ¿qué sucede? Para cultivo orgánico, creo que algunos y algunas de ustedes pueden estar pensando, oye, pero si yo utilizo estos químicos, yo puedo decir que estos acuapónicos son orgánicos. Bueno, todo depende, porque entonces nosotros, en el caso de hidróxido de calcio, no. Pero en el óxido de calcio, cal agrícola, si la disolvemos en un poco de agua y la añadimos poco a poco, podemos utilizarla, y en este caso yo entiendo que sí. El hidróxido de potasio, sabemos que no. Una alternativa es utilizar material vegetativo, material carbón, etcétera, que se ha quemado, y esas cenizas, podríamos utilizarlas para entonces ayudarnos a reducir para aumentar el pH. Hidróxido de calcio u óxido de calcio son unas alternativas. El hidróxido de calcio no puede ser considerado para el cultivo orgánico. O sea, si usted lo utiliza, no pueden decir que es cultivo orgánico. Pero en el caso de óxido de calcio, podríamos utilizarlo, que eso es cal agrícola. El hidróxido de potasio tampoco. Una alternativa, por eso es que le pongo el asterisco, es que podemos utilizar material, madera o otro material que ha sido quemado, carbón, de hecho, carbón vegetal, si lo queman, esa ceniza la pueden utilizar, ¿verdad? La pasan por un proceso de añadir agua y lo cuelan, ¿verdad? Para sacar la mayoría de las partículas, y ese líquido, pues entonces lo podrían utilizar para entonces ir aumentando el pH. En el caso de los quelatos de hierro, lo vamos a discutir más adelante. Esta es la forma que nosotros vamos a suplirle hierro a las plantas, y vamos a explicar por qué razón, pero no pueden ser, si utilizamos esto, no pueden ser clasificados como cultivos orgánicos. Y
El alimento de peces tiene preservativos para evitar la oxidación de las grasas, de los lípidos, y tampoco puede ser, no podemos decir que ese cultivo es orgánico. Vamos a ver unas posibles alternativas. Así que estas sustancias son utilizadas en la producción acuapónica. El cosecho no puede ser certificado como un cultivo orgánico.